esta Comisión de Derechos Humanos en su participación, en su trabajo en lugares de reclusión. Bueno, no me gustan mucho los micrófonos, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, la idea nos pidieron en realidad que trajéramos como un poco de la experiencia y habíamos pensado como hacemos generalmente en una línea histórica, pero bueno, dado que los compañeros del panel han dicho un montón de cosas, como desde dónde vamos a arrancar al revés, desde dónde nos estamos parando ahora para ir para a qué llegamos en realidad. Compartimos y creo que nos estamos parando ahora como en esta visión de la asistencialización de la cárcel. En realidad hay espacios de asistencialización de la cárcel que en realidad nos ponen en este lugar que decían ustedes de la paradoja de la legitimidad en realidad. Hasta qué punto cuando vamos a la cárcel no somos partícipes de estas lógicas de encierro que quedan tapadas en la rehabilitación y en estas políticas asistenciales que se aplican ahí en su mayoría. Que en realidad mañana va a estar bueno porque hay un panel que específicamente va a abordar ese tema, que en realidad habla de la punitivización de lo social, de las políticas sociales, pero en realidad hay, me parece que en Uruguay, a partir de esto que decías del 2009, una asistencialización de ciertos espacios de las políticas punitivas, para decirlo de alguna forma. Y desde ese lugar, en realidad, es como que venimos trabajando desde la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, en conjunto con compañeros de varias facultades más, que en realidad, bueno, a partir de que la universidad, de que se consolida se consolida, bueno, medio extremo lo que voy a decir, pero en realidad empieza a haber un mayor egreso de estudiantes de educación media en la reclusión y surge, bueno, se anotan a la universidad y plantean la demanda de, bueno, cómo podemos, estando presos, acceder a la educación universitaria. En ese contexto es que en realidad nosotros en la facultad nos convoca y comenzamos, en ese momento sin llegar a estos posicionamientos más actuales, a ir a la cárcel y ver cómo podíamos trabajar en el acompañamiento de este compañero. Idas y vueltas, salida, dos instituciones que se estaban conociendo, que nunca habían trabajado juntas más que en la investigación y en poco, no en grandes cantidades. Bueno, y empezamos en ese proceso de acompañamiento de los estudiantes privados de libertad, bueno, que se dio que en un momento fue uno en el CONCAR, después fue a Punta de Rieles, salió, tuvo experiencia de dar examen afuera, y bueno, y en ese momento estábamos más como en esta, como haciendo paneles en realidad, haciendo estudiantes como que no, íbamos a la cárcel a hacer el acompañamiento de este estudiante, y después hacíamos como trabajo más como de discusión en el espacio educativo que era la facultad. Bueno, hicimos varios talleres sobre filosofía de la pena y hicimos uno incluso que llamaba Los Nuevos Mercados de Capital, ahora lo anoté porque en realidad varios lo comentaron acá. Y bueno, y en ese momento en realidad la universidad se pone a discutir cómo empieza a aumentar el número de estudiantes universitarios inscritos a la universidad, que estaban inscritos a la universidad y que demandaban en realidad cómo la universidad iba a hacer frente a esa situación. Voy a referirme específicamente a lo que pasó en Facultad de Ciencias Sociales porque es donde estoy más familiarizado y cómo se dio la discusión. Porque la particularidad que tiene es que se está construyendo vínculo institucional entre el INR y la universidad, pero se está haciendo de forma fragmentaria. En realidad la universidad no ha creado, o sea, hay un espacio dentro de lo que es la Comisión Sectorial de Extensión, pero en realidad no se está pensando como política central de cómo la universidad va a garantizar el derecho a la educación universitaria, sino que en realidad cada servicio ve cómo responde a la solicitud de esos estudiantes. Y en ese sentido, en la facultad se empieza a discutir un protocolo que llevó 3 meses, que en realidad lo que intentamos hacer desde el orden estudiantil fue garantizar de pique, aunque es contradictorio, el examen libre. Lo planteamos de esa forma, es contradictorio discursivamente, pero también en la práctica. Garantizar un examen libre cuando la facultad, la universidad, no se está haciendo responsable en el sentido del acompañamiento directamente de los estudiantes, era bastante contradictorio. Y desde ese lugar nos empezamos a pensar en nuestro rol en realidad. ¿Qué vamos a hacer en la cárcel? ¿Desde qué lugar intervenimos en ese espacio? Sabemos que a demanda de los estudiantes que se encuentran ahí recluidos, pero como universidad, como estudiantes o como futuros profesionales, para decirlo de alguna forma, ¿desde qué lugar vamos a ir y qué queremos hacer en la cárcel?
Y ahí empezamos en realidad a construir este posicionamiento en el que estamos ahora. Empezamos a leer un poco de todo esto que han comentado y nos empezamos a vincular con el tema de la extensión y discutir esos lugares de poder desde que íbamos a la cárcel, que muchas veces en realidad no nos dábamos cuenta y les terminábamos legitimando situaciones bastante complejas como no me sacaron del módulo porque llovía y nosotros en realidad, por no conocer en realidad los protocolos del INDR, no podíamos ni siquiera actuar sobre esas cosas puntuales. Entonces nos partamos de ese lugar, desde el reconocimiento de que íbamos desde un lugar de legitimación, incluso como la universidad legitimando ciertos espacios, pero tratamos de ubicarnos en un lugar de implicación en realidad. Como en ese sentido, bueno, si queremos realmente no ir desde una perspectiva asistencial, como política educativa asistencial, tenemos que tratar de implicarnos en este proceso y tratar de realmente comprender cuál era la mejor forma de que nuestro servicio, que en este caso tenía que ingresar bueno, ahora actualmente estamos en CONCAR, en la público-privada, y estamos trabajando en la unidad número 5 de mujeres también. Y en ese contexto, en realidad, empezamos a ver qué podíamos hacer. Y nos surgieron en un primer momento, presentamos un proyecto de extensión, considerando que la facultad en realidad empezaba a trabajar en lo que era la protocolización, o sea, decía, bueno, vamos a ir por lo menos a tomar los exámenes, garantizamos el acceso a materiales, empezar a trabajar en lo que eran los gremios de estudiantes privados de libertad. Que bueno, que también varios de los panelistas conocen de la experiencia. En realidad, en un momento surgen 2 centros de estudiantes y bueno, y después la propia lógica carcelaria termina haciendo que esos centros de estudiantes como que no sean muy operativos, para decirlo de alguna forma. Y en ese sentido presentamos un proyecto de extensión en el que también queremos, más que acompañar los procesos de enseñanza, que consideramos que no lo tenemos que garantizar nosotros a pulmón, sino que tiene que haber una institución que lo garantice y que piense en la enseñanza más que en la extensión del vulnerado, la universidad yendo de esta perspectiva de extensión de llegar al más vulnerado, sino que bueno, hay que, por lo menos desde la comisión en la que participo, pensamos en que la universidad tiene que pensarlo en términos de enseñanza. Entonces en ese sentido dijimos, bueno, vamos a empezar a corrernos de este lugar de acompañamiento de los estudiantes a generar espacios como de construcción de autonomía, bastante complejo dentro de la cárcel, pero que por lo menos se pudieran pensar en términos de subalternidad y más como desde un lugar de opresión y de vulneración. Como para comentarlo, encantamos. Y en ese sentido también después, al poco tiempo, surge la necesidad en CONCAR de un módulo lo gestiona el ZUNCA, y varios de los presos que se encuentran en ese módulo plantean la necesidad de empezar como a ver sus derechos laborales. Incluso escriben algo en el taller de periodismo, y ahí empezamos a trabajar con ellos también en ese sentido, en fortalecer esos espacios colectivos del pienso, de la vulneración que la propia cárcel genera sobre los presos, y empezamos a trabajar con el tema trabajo en la unidad número 4. Bueno, ahora estamos esperando a ver si nos aprueban un PAIE, porque en realidad, como somos militantes, no tenemos fondos, a no ser que postulemos a proyectos. Y por último, actualmente estamos trabajando también en la cárcel de mujeres, que surge de una invitación, una docente en realidad, que veía que estábamos trabajando en cárcel en CONCAR y en Punta de Rieles, pero no estábamos trabajando en cárcel de mujeres. Entonces fuimos en lo que fue el acompañamiento de las mesas representativas, que fue un decreto ministerial, creo que fue, que crean un espacio de representatividad de las presas y presos, que supuestamente iba a permitir que canalizar la demanda directamente a los directivos, a los jefes de las partes de la cárcel, incluso de los directores. Y en ese hicimos talleres en realidad de qué implicaba, cómo empezar a trabajar lo que era la construcción de demandas para una mesa representativa en cárcel de mujeres. Eso fue el año pasado. Este año nos invitaron a ir de vuelta, y cuando llegamos a la cárcel de mujeres, ya ese proceso lo salteamos y resulta que llegamos y las demandas ya estaban bastante construidas, que fue positivo, pero en ese repienso de toda la actividad nos invitan de un taller de un espacio de formación integral que lo que busca es abordar la seguridad, las cuestiones de seguridad desde posturas críticas e interdisciplinares.
y que involucren enseñanza, investigación y extensión, o por lo menos la mayor de estos ejes de trabajo de la universidad. Y actualmente nos encontramos en realidad con esas tres actividades. Y el eje en realidad trabaja 4 ejes: salud, trabajo, educación y derechos humanos en cárcel de mujeres. En realidad lo que busca el espacio de formación, hay gente de varios servicios, porque se pidió si podíamos ser abiertos a varios servicios, es sistematizar las demandas de estas mujeres y empezar a trabajar con ellas en realidad en construir formas de, en un principio, empezar a solucionar lo mínimo. Por ejemplo, tener vidrios en la sala de visitas, que en realidad nos contaban que los niños iban a las visitas y cuando llovía, por ejemplo, no podían hacer uso de ese espacio. Eso es en lo que andamos ahora. Y en este sentido, preguntas en realidad de lo que nos pedían, como cómo pensar el vínculo entre la universidad y la cárcel, en realidad. Nosotros no tenemos posturas tomadas, entonces más que postura vamos a plantear preguntas. Hay esto de que la universidad trabaje fragmentariamente el vínculo de cada servicio con la cárcel donde tiene estudiantes, imposibilita un pienso como esto, en política de enseñanza central de la universidad. Cómo la Universidad de la República va a llegar a la población que se encuentra recluida en todo el país, no solo en la zona metropolitana. Hay casos de estudiantes que están en el interior del país estudiando, que eso es bueno, aunque está invisibilizado como todo, que se focaliza en Montevideo al principio y después vamos viendo qué pasa en el interior. La descentralización de la universidad permitió que se diera eso, ¿no? que haya estudiantes en el interior estudiando. Pero en ese sentido nos preguntábamos, no sé, hay protocolos que surgen en otros servicios que plantean la necesidad de la concentración de los estudiantes en ciertas unidades para que la universidad gestione de mejor forma sus recursos y sea más fácil acceder. Ahí nosotros en realidad planteamos esa pregunta y no tenemos una postura tomada. Me parece que nos parece que la universidad tiene que generar espacios de discusión donde se plantee ese lugar en realidad. ¿Desde qué lugar voy a intervenir como universidad? Si va a ser desde la extensión, ¿qué sentido tiene que sea de forma fragmentaria o concentrada en una cárcel? Y lo que hablábamos, en realidad, la universidad ahora tiene 100 estudiantes privados de libertad y no serían, consideramos como una línea que no sabemos si es necesario concentrar en este momento. Al ser 100 estudiantes, los recursos que implica la universidad son más por falta de coordinación entre los servicios que por lo que implica llegar a la cárcel. Muchas veces nos hemos encontrado con compañeros en cárceles y no sabíamos que íbamos a estar unos y otros, y hay 2 camionetas a veces, nosotros vamos en ómnibus a veces en camioneta, y había 2 camionetas en la Universidad de la República ahí. Eso en primer lugar. Si hay que concentrar o no hay que concentrar, que es una de las preguntas que se está dando en la universidad. La otra es si tiene que ser extensión o tiene que ser enseñanza. Pero ya termino con la pregunta. Si tiene que ser extensión o tiene que ser enseñanza. A pesar de que eso, como no tenemos una postura, nosotros estamos discutiendo en realidad qué entiende la Universidad de la República por extensión, qué entiende la Facultad de Ciencias Sociales por extensión y desde qué implica ese posicionamiento ético y político de la extensión de la universidad, con los recursos y todo lo que implica, ¿no? Esa es como la segunda pregunta que nosotros consideramos, creo que tiene que tirar a hacer una política de enseñanza. La descentralización de la universidad y las cárceles es otro tema que en realidad la Comisión de Interior de la Universidad de la República plantea que no hay recursos, como no hay recursos para muchas cosas en el interior, no hay recursos para hacer frente a eso. Y lo último es hasta qué punto la universidad no está aplicando políticas focalizadas que salen de cada servicio, esto viene más de la mano con el panel de mañana, hasta qué punto la universidad no es un actor, y esto que también planteas tú, que está haciendo trajes a medida y generando estudiantes privados de libertad, como se llaman algunos protocolos, que en realidad no, sin dar esas discusiones de qué implicancias tiene la universidad en ese proceso y qué estudiantes queremos generar, que no lo estamos dando. Pero la dejo por ahí. Así. La palabra en esta primera instancia del panel a Nadia Olivera, Leticia Folgar y Laura Sach. Ellas integran el programa integral metropolitano de la Universidad de la República. Vienen trabajando en el espacio de formación integral
dentro de la unidad número 6, al que se llama diálogo teatral. Ella podrá explicar un poco más. Así que bueno, le damos la palabra a Leticia, que tengo a mi derecha, y después ella se organiza. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mientras nos preparamos para compartir una pequeña como presentación. Bueno, contarles que venimos desde un espacio de formación integral que se lleva adelante en conjunto entre la UDELAR y la EMAD, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Acá estamos como representación del equipo, que es bastante más vasto, dos docentes del PIN. En mi caso, yo soy antropóloga y trabajo en la Universidad República hace años, desde hace unos años en el PIN, Programa Integral Metropolitano. Loren, que tiene como formación es geógrafa. Y está aquí también Nadia, que es estudiante de la EMAD. Y tenemos por allí también alguna otra compañera estudiante que está participando del espacio. La idea nos dio como bastante trabajo elegir qué traer como para compartir desde este espacio. Y bueno, hicimos ahí un recorte que tenemos como la intención de que permita después capaz que habilitar un intercambio más amplio. Nosotros, el programa Integral Metropolitano es uno de los dos programas plataforma que tiene la Universidad de la República, en el marco de los cuales uno de ellos es el APEX, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, que se territorializa en la zona del Cerro. Y el PIN es un programa de similares características que que aterriza en todo el eje de Ruta 8, ¿no? 8 de octubre, Ruta 8 hasta Barros Blancos. Tiene esta característica de ser integral, en donde esta concepción de la integralidad para nosotros desde la extensión tiene que ver con una apuesta a trabajar desde la posibilidad de integrar enseñanza, investigación, producción de conocimiento y extensión. Tiene que ver con una apuesta a la interdisciplina y al diálogo, al encuentro de saberes. Responde de algún modo a una forma de entender la Universidad de la República. La UDELAR no es una. La UDELAR es una, y a la vez dentro de la UDELAR disputamos modos de pensar y de entender la universidad que son diferentes, y modos de entender y pensar la extensión que también son diferentes, que coexisten. Desde el PIN hay una opción por trabajar desde la dimensión territorial, por priorizar el trabajo con aquellas poblaciones, aquellos ciudadanos que presentan como más dificultades para el ejercicio pleno de sus derechos. Y apostamos a poner en diálogo, a construir conocimiento universitario y mejorar y humanizar la formación de los universitarios desde este diálogo de saberes, ¿no? En ese sentido, el trabajo desde el PIN en la unidad 6 tiene que ver, que es la unidad de Punta de Rieles, unidad número 6, unidad penitenciaria de Punta de Rieles. Tiene que ver, no responde a una opción del PIN por trabajar en el medio carcelario, sino que responde a una situación que dentro del territorio que tenemos como referencia existe una unidad penitenciaria, que es la unidad penitenciaria de Punta de Rieles. Nos llevó como un tiempo, en realidad, tomar este asunto, ¿no? o esta presencia dentro de este territorio dentro del territorio, que planteaba como muchos desafíos para el trabajo. En el año 2012 hay una demanda explícita desde la dirección de la unidad a el PIN,
para que la universidad se hiciera presente con demandas como muy concretas vinculadas a la producción agroecológica en las quintas, y a partir de ahí iniciamos como una relación en la cual se han desarrollado diferentes procesos que han implicado esto: enseñanza, producción de conocimiento y procesos de extensión. Capaz que contamos más. La AMAD es la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. En la escuela funcionan 3 carreras, 2 carreras de 4 años, que es la carrera de actuación y la carrera de diseño teatral. Y desde el año pasado funciona la tecnicatura en dramaturgia, que es se realiza también con la Facultad de Humanidades. Es la única escuela terciaria pública que ofrece, digamos, una formación en artes escénicas, particularmente de teatro. Y bueno, la necesidad de trabajar con el PIM y en asumiendo esta función política que tiene la escuela, como eso, ser la única escuela pública de teatro, es que se decide trabajar con el PIM en contexto de encierro, en esta, digamos, desde esta perspectiva de extensión. Ahí está. Entonces, capaz que contarles el espacio en sí. Se ve raro eso. El espacio en sí de trabajo que se viene sosteniendo desde el año pasado es un espacio de formación integral. Los espacios de formación integral son dispositivos pedagógicos en donde en realidad participan personas privadas de libertad en la unidad 6, estudiantes de la EMAD y estudiantes de la Universidad República de diferentes servicios universitarios, en una propuesta que se llama Diálogos Teatrales y que tiene, digamos, como intención trabajar desde la perspectiva de derechos que también son derechos que no han sido priorizados, digamos, ¿no?, en el trabajo con la población privada de libertad, tal vez, que es el derecho al arte y a la cultura, ¿no? Y bueno, hay una opción entonces por trabajar desde ahí y por trabajar también en una perspectiva de laboratorio y de ensayar y ensayarnos hasta dónde, o sea, qué tipo de trabajo era posible desarrollar, habilitando un espacio de formación conjunto y de experimentación conjunto, e incorporando y poniendo a disposición herramientas, recursos, desde lo teatral y desde lo artístico, aportando, digamos, a procesos que ya estaban en marcha dentro de la unidad. Ustedes saben que la unidad 6 tiene como, se caracteriza por estar relativamente abierta, o se define como una cárcel abierta. En lo concreto, lo que sucede es que es relativamente fácil hacer propuestas, ¿no? Hay como una apertura, en principio, a recibir propuestas de trabajo en la unidad. Esta no es una dificultad, pero enfrentamos como los desafíos de analizar críticamente estos espacios que se abren, ¿no?, y de analizar nuestras prácticas y vigilar que éstas no devengan, como traía el compañero, en lo que no, digamos, que no tomen el sentido contrario y lejos de lo que pretendemos lograr, ¿no? Es decir, cómo efectivamente sostener espacios no de normalización, sino espacios de exploración, que fortalezcan procesos de autonomía, ¿no? Que habiliten y abran y permitan una perspectiva crítica, ¿no? Que pongan a disposición conocimiento que la universidad tiene, pero que a su vez dialogue y se deje interpelar por los saberes que también desde la situación de privación de libertad, personas que trabajan en el desarrollo
expresivo y en el arte, tienen para compartir. Ahí hay algunos como puntos de partida que son como cuestiones importantes en esta propuesta. El teatro político, un foco como una perspectiva crítica necesaria, como una opción por cuestionar formas de decir y de pensar instituidas, digamos, un foco en el proceso y no tanto en el producto, ¿no? En un proceso que apuesta al encuentro y al diálogo, entre lenguajes y códigos que son diferentes, y un apostar a manejando otros lenguajes y otros recursos, otros códigos más allá de la palabra, el poder volver sobre esto desde la reflexión sobre la práctica. Estas son como algunos puntos de partida importantes de la propuesta. No, un poco trayendo lo que decía, creo que era Agustín, pensarse como, por ejemplo, en este caso, como estudiantes del EMAD o, bueno, estudiantes del Audelar que van a trabajar en estos espacios, hay algunos puntos de partida que era interesante poner en cuestión. Un poco era esto del asistencialismo, de no ir con la idea de que uno va a ayudar a alguien que está ahí adentro y que le va a dar herramientas expresivas, en esta lógica también un poco asistencialista y sin considerar que ahí hay saberes que dialogan en esta idea de teatro político, hay lógicas distintas que es necesario aceptar. Y también, bueno, el trabajo con crear un espacio otro, colectivo, que acepte estos saberes diferentes y también se asuma desde una posición crítica cuando uno va a ingresar a estos espacios. Bueno, no sé. Capaz que ahí poder como compartir en realidad algunas de las cuestiones que nosotros estamos trabajando desde esta perspectiva desde el año pasado. Se trabajó el año pasado con el grupo de teatro, hay un grupo de teatro en la unidad número 6. Y trabajamos el año pasado en 2 espacios, un espacio de un taller de teatro que lleva adelante una tallerista desde hace unos cuantos años ya en la unidad, y también directamente con el grupo de teatro. Este año se acordó un proceso de trabajo con el grupo de teatro exclusivamente, personas privadas de libertad que vienen participando de un proceso de trabajo que ya tiene unos cuantos años, que tienen una obra, que han salido a mostrar, que siguen produciendo y explorando en este lenguaje, y hemos sostenido y profundizado el trabajo con ellos. Desde ahí elegimos traer como algunas tensiones, ¿no? Algunas dificultades en ese proceso de trabajo también, porque más allá de las grandes como orientaciones, ¿no?, conceptuales, éticas, políticas con las que llegamos, nos encontramos después con cuáles son los límites en el trabajo, ahí, ¿no?, en el terreno. Entonces, digamos, ahí elegimos como algunas cuestiones. La cuestión de lo colectivo es para nosotros, en lo metodológico, ha sido una apuesta, el trabajar apostando a la construcción de espacios colectivos en donde problematizar y poner a disposición herramientas de lo artístico, y ahí lo que se impone con mucha fuerza es cómo en realidad en el espacio carcelario se expresa de una manera muchas veces intensificada, ¿no?, el afuera, y entonces hay manifestaciones, la atomización y la manifestación del individualismo es muchas veces en el adentro, es
una cuestión que se potencia y que se impone y que nos desafía permanentemente, ¿no? En esta lógica, la importancia y la apuesta a trabajar en lo colectivo y desde una perspectiva de horizontalidad, ¿no? Nos ha traído como todo el desafío de... Porque acá, a ver, una cosa que es como interesante, que no sé si, digamos, que para nosotros es interesante y es un gran desafío, que no sé si logramos como dejar clara, es que en realidad este es un espacio de profundo aprendizaje para nosotros como universitarios, ¿no? Es un espacio de genuino aprendizaje. Entonces, en realidad, ha sido todo un proceso en el que nos hemos podido como cuestionar profundamente hasta dónde, más allá de los discursos, en los que somos súper eficientes, ¿no? Funcionamos con mucha eficiencia y producimos por escrito, ¿no? ¿Cómo podemos luego poner a jugar esto? Y lo que nos hemos encontrado es como la terrible dificultad de, desde un discurso de la horizontalidad, poder adoptar los lugares de autoridad que es necesario ocupar para construir, por ejemplo, genuina horizontalidad, ¿no? La dificultad en poder situarnos o aceptar el lugar de privilegio y de saber desde el cual, desde la universidad, inevitablemente se viene con la intención de poner a disposición, ¿no? Por ejemplo. Estamos ahí como justitos. Bueno, y capaz que esto, ¿no? Y el desafío, no de inaugurar, ¿no? Otros espacios nuevos, que esto es siempre como relativamente fácil, sino el desafío de poder sostener dentro de la lógica carcelaria espacios otros en donde genuinamente podamos trabajar poniendo a disposición no solo el saber, sino recursos que hagan posible que circulen y que se trabaje de otros lenguajes, otras sensibilidades, ¿no? Y que efectivamente habiliten, eso es lo que hace posible lo educativo, otros modos de ser y estar en el mundo, ¿no? Estamos trabajando, lo sabemos, con la población carcelaria, no es muy distinta, pensando en el territorio PIM, de la población con la que, de los vecinos de los barrios con los que trabajamos en el marco de otros proyectos y otros ejes, en el entorno territorial próximo de Punta de Rieles, ¿no? Encarcelamos a nuestros pobres, encarcelamos ¿no? a algunos de nuestros conciudadanos. Entonces, digamos, el desafío es de poder sostener espacios que genuinamente habiliten otros recorridos posibles, ¿no? Para aquellos para quienes sabemos que están siendo habilitados solo algunos recorridos. Desde el vamos, desde antes, ¿no? Desde antes de que se entre y se vuelva a salir de la cárcel. Entonces, bueno, esto también como algo que nos interpela permanentemente. Sí. Solo una cosa.